Y vamos entonces a abrir la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo número 4. Vamos a en esta hora a finalizar este estudio que hemos traído de la carta a los Filipenses. Gloria al Señor, pues hemos avanzado, amén, y hemos aprendido doctrinas fundamentales para la iglesia, como el permanecer en la fe, en el Evangelio que es en Cristo Jesús, y también esta hermosa doctrina del discernimiento de espíritus, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Gloria al Señor. Y a través del apóstol Pablo, él nos ha enseñado durante estos días, a través de esta carta, que nosotros debemos de conocer, gloria al Señor, a aquellos que de muy buena voluntad, de muy buena gana, predican y enseñan el Evangelio de Jesucristo, pero que también debemos de tener cuidado de aquellos que hacen lo contrario, contienden con la palabra. Gloria al Señor. En el capítulo 4 concluimos en el versículo 8 en adelante. Encontramos que después de él hablar sobre, aleluya, esa tranquilidad y esa paz que debemos de tener en el Señor, porque Él guardará nuestro entendimiento y nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dejándonos entonces el apóstol con esas palabras, pasa a este versículo número 8 y dice: por lo demás, en consecuencia a lo dicho anteriormente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria al Señor. Cuando hemos escudriñado el contexto de la carta, encontramos de que el apóstol Pablo nos insta a la unidad, nos insta a que todos pensemos una misma cosa, que todos hagamos una misma cosa, que todos permanezcamos en la sana doctrina, en vista de que él ya explicó lo que está sucediendo en la iglesia de Filipos, que hay prácticamente unos fieles que sirven al Señor y permanecen en el Evangelio de Jesucristo, pero hay otros que no. Entonces él viene y ahora le habla a la iglesia en este versículo y los conduce a este hermoso momento, diciéndoles: hermanos, gloria al Señor, todo lo que es que verdadero. ¿Y a qué se está refiriendo él? Se está refiriendo a el Evangelio, porque le está hablando a los hermanos de la iglesia y le está diciendo todo lo que es verdadero. Gloria al Señor. Todos podemos enseñar de una manera diferente, pero debemos de tener cuidado de no tergiversar el Evangelio de Jesucristo, no cambiarle su esencia, así lo explique o lo interprete de otra manera, pero que se mantenga en su contexto, que no se salga de lo verdadero, de la verdad, a modo de no extraviarse uno primero y no llevar a la perdición a aquellos que lo están siguiendo. Lo que le recomienda el mismo apóstol a Timoteo es de que tenga cuidado
de Él mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos la esencia del Evangelio de la doctrina y la enseñamos a la iglesia, al pueblo del Señor, tal como está, tal como nos la entregaron, nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Gloria a Dios. Pablo habla de aquellos hermanos que estaban en Filipos y los llama perros, los llama malos obreros, los llama mutiladores de la carne. ¿Por qué? Porque ellos en cierta manera estaban tergiversando la palabra de Dios y estaban haciendo las cosas más bien para su propio beneficio y no para beneficio de los demás. Gloria al Señor. Así es de que Él les dice todo lo que es verdadero y agrega lo honesto. Porque si algo debe de haber en la iglesia del Señor Jesucristo es verdad y honestidad. No debemos de sacar ventaja de nadie, ¿verdad? Es decir, debemos de ser honestos, verdaderos, y dice la Biblia, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y todo lo que es de buen nombre. Es decir, lo que él está diciendo ahí no se limita a eso, porque todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, no está escrito aquí, y está hablando de acciones que hay entre nosotros que no están en la Biblia, pero tienen virtud, son buenas. Y si tiene algo de alabanza, pero no de alabanza hacia mí, no de alabanza hacia el pueblo, sino una acción que no está escrita o descrita en esta carta, pero que le da la alabanza y la gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? En esto, pensar. Gloria al Señor. Hablábamos el otro día, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos directamente. ¿Aplica a nosotros en este tiempo? Claro que sí. Porque nosotros somos la misma iglesia. No nacimos en Filipos, pero somos la misma iglesia del nombre del Señor Jesucristo, de Hechos de los Apóstoles, cartas, hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Y esta palabra es aplicable a la iglesia porque le está induciendo o guiándole hacia una vida mejor, a formar un mejor carácter cristiano, porque estas acciones son las que nos identifican con Cristo. Son las que dan testimonio en nosotros diciendo, ese o esa persona es un verdadero cristiano. Gloria al Señor. Pablo le escribe ahí también a otra congregación diciendo de estos hombres que tienen un mal testimonio. Dice Pablo, dicen que aman a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Eso es lo que dice Pablo, lo niegan. Entonces yo puedo decir que soy cristiano, pero si yo no tengo nada de esto en mi vida que hable por mí, entonces es como que yo lo esté negando, porque si no hay buenas acciones, que es lo que se conoce como buenas obras en la Biblia, entonces tiene que existir lo otro, malas acciones, ¿verdad? Porque no podemos quedar neutros, o sea, en una parte céntrica que ni malos ni buenos, no lo hay. O somos buenos o somos malos.
Gloria al Señor. O somos de Cristo o somos del mundo. Aleluya. Versículo siguiente. Entonces dice el apóstol en el versículo 9, y algo importante que aprendimos en esta carta, si ustedes lo recuerdan, que él se pone como ejemplo ante la iglesia, pero tampoco él monopoliza ese ejemplo solo en él, sino que él le dice: hermanos, vean entre los que están entre ustedes que sirven al Señor, si tienen un testimonio como el de nosotros, dice, también imiten su fe. Imítenlo, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora dice él: lo que aprendisteis y recibisteis, ¿y qué dice? Y oísteis y visteis en mí. Eso haced. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay un testimonio de uno que predicó, uno que enseñó. Pero aquí hay algo hermoso, que él dice: aprendisteis y recibisteis y oísteis. Esas tres van juntas, porque el que oye, el que recibe, es aquel que aprendió. Entonces esas tres, recibir, aprender, recibir y oír, van juntas. Gloria al Señor. Pero luego él agrega, porque hay una I ahí que separa, y él dice: ¿y visteis dónde? En mí. O sea, de que él no solamente enseñaba, sino que él vivía lo que enseñaba. Ahora, aprendamos esto. Si nosotros vivimos lo que enseñamos, eso nos da a nosotros autoridad para enseñar, y la gente va a creer al evangelio. Pero si nosotros no vivimos lo que enseñamos, nosotros mostramos otra vida aparte de la nueva vida en Cristo Jesús descrita en la Biblia, cómo debe de vivir un nacido de nuevo, cómo debe de vivir un cristiano. Entonces la gente no es tonta. La gente va a decir: él manda, ella manda, pero no hace. Y conocemos muchos de esos, ¿sí o no? Hay mucha gente que aprendió para enseñar, pero no aprendió para vivir lo que aprendió. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Gloria al Señor. Se vuelven expertos para estudiar qué es lo que van a enseñar, pero no aplican nada en sus vidas. Y esto fue lo que Jesucristo refutó a los fariseos, a los maestros, a los sacerdotes. ¿Qué les dijo? Ustedes ponen cargas al pueblo que ustedes ni con un dedo quieren mover. O sea que ellos formulaban tradiciones, leyes y cuantas cosas, enseñaban al pueblo: tienen que hacer esto, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían. Resulta que se encontraron con el que conoce y sabe todas las cosas. Gloria al Señor. Ahora bien, él les está diciendo: lo que visteis en mí, lo que visteis en mí. ¿Qué vieron en él? Vieron un testimonio puro, vieron la verdad. Gloria al Señor. Vieron de que el apóstol Pablo, a pesar de que no era el pastor directamente de ellos, ellos reconocían de que Dios lo usó a él para que la iglesia naciera en Filipos. Conocemos la historia cuando el Espíritu Santo le prohíbe ir a Asia, le prohíbe ir a esas otras regiones, pero lo guía hacia otra dirección, y es ahí cuando llega también a Filipos por primera vez y predica el evangelio. Gloria al Señor. Muchos se convirtieron ahí. Entonces el apóstol les dice: esto haced. No es nada gravoso.
No es nada gravoso. Hermanos, el Evangelio no es una carga. El Evangelio es el Evangelio de la libertad. Es más, es decir, el Evangelio de los libres. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud, del pecado, de las fuerzas, de las tinieblas. Y el Señor nos hizo libres para vivir esta nueva vida en Él, con una voluntad propia. Gloria al Señor. El Señor no nos está forzando que le sirvamos, no nos está forzando que oremos, no nos está forzando que escudriñemos la Biblia, pero sí Él nos aconseja que hagamos lo que es mejor, lo que es debido. Gloria al Señor. Y dice la palabra, y esto haced, y el Dios de paz, oiga bien, estará con vosotros. Queremos que el Dios de paz esté con nosotros. Hagamos entonces lo que es agradable para Dios. ¿Y qué es lo agradable? Lo que Él acaba de decir en este versículo anterior, el versículo 8, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Aleluya. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ser, hacer, vivir. Aleluya. Pues la palabra de Dios dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí hay una promesa. Y mire que los que no viven conforme a esta palabra son aquellos que no tienen paz. Porque aquí habla de la paz que estará con vosotros. Gloria al Señor. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién es el Dios de paz? Es el mismo príncipe de paz. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz, que es lo que Él nos habla acá, la paz, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Es lo que el mundo busca, sí o no? ¿Es lo que los hombres piden a gritos? La paz, vivir en paz. Gloria al Señor. Y aún algunos hermanos de muy buena, con muy buena intención, con el corazón en el alma, con buenos pensamientos, a veces piden oraciones por la paz del mundo. ¿Sí? Pero todos sabemos de que el mundo no tiene paz y el mundo no tendrá paz. Pero el que viene a Jesucristo sí puede recibir paz. Gloria al Señor. Entonces creo yo que debemos de cambiar nuestra oración, no para que haya paz en el mundo, porque cuando se refieren a que haya paz en el mundo es para que se acaben las guerras, ¿verdad? Que haya abundancia para que no sufran las personas de escasez y mueran de hambre, que haya suficiente alimento, que no haya pobreza, porque si la pobreza también quita la paz. Pensar que no hay que comer para otro día, eso quita la paz. Gloria al Señor, la tranquilidad. Pero el que está en Cristo Jesús, hermanos, esté en escasez, esté en abundancia, Él va a estar siempre en paz, porque el Dios de paz estará siempre
con nosotros. El Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, y lo hará en Cristo Jesús. Es decir, todos los que están en Cristo Jesús gozarán de esa paz. Ahora, el apóstol, como está llegando ya al final de su carta, él hace una connotación en la generosidad de la iglesia de Filipos. Versículo 10. Dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aleluya. Hay algo muy hermoso que la carta a los filipenses nos muestra. Y como dije hace unos minutos, Pablo no era el pastor directo de los hermanos de Filipos, porque en su contexto encontramos de que él se encontraba prisionero. Él estaba en el pretorio y aún estando en la prisión siempre él escribió a las congregaciones establecidas en los viajes misioneros que él tuvo. Y él tenía sus compañeros, sus colaboradores, como se ha mencionado en esta carta, algunos, gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor de que esta iglesia, a pesar de que no era Pablo el pastor directo, el anciano directo que estaba con ellos, según dice ellos tenían cuidado de él. Y este cuidado era un cuidado económico. Era un cuidado donde él estaba en una cárcel, y recordemos que en los años antiguos, cuando alguien llegaba a una cárcel, no gozaba de los alimentos, no gozaba de una buena vida como lo gozan hoy las personas, sino que tenían que mantenerlo. Lo metían a la cárcel, pero no le daban alimento. Gloria al Señor. Y él pasó tiempos críticos, según lo dice. Versículo 11 dice, aleluya, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto, hermanos, tiene que ver con un texto muy famoso que vamos a leer, que es el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto lo hemos usado muchos, lo hemos aplicado para muchas cosas. Pero cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de su condición económica, de los tiempos buenos y de los tiempos malos, que a él no le afectaron la pobreza o la escasez, pero que tampoco le afectó la abundancia. ¿Sí? Muchos cambiamos, sufrimos y dejamos de pronto de perseverar, de confiar y de esperar en el Señor cuando llegó la escasez. Y creemos que de pronto Dios se olvidó de nosotros y nos dejó abandonados. Otros, cuando llega la abundancia, se olvidan. Se olvidan porque cuando estuvieron en necesidad buscaron de Dios, pero cuando llegó la abundancia se apartaron, se fueron. Pero aquí hay un hombre que permaneció en la escasez y en la abundancia. Reitero,
Y recito lo que él dice en el versículo 9. Aleluya. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Eso, hermanos, es digno de imitación. ¿Por qué? Porque eso es una muestra de confianza y fidelidad a Dios. Aleluya. Entonces dice el versículo 11. De esta manera, vuelvo a leerlo. No lo digo porque tenga escasez. Mire que los hermanos de Filipos le enviaron. Él está diciendo que ellos estuvieron solícitos a hacerlo, pero no habían tenido la oportunidad de ayudarlo. Y ahora él dice, aleluya, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Y qué dice? En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. Y ahí viene lo siguiente. Así que estar saciado, aleluya, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aleluya. Y agrega, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria al Señor. Es decir, Cristo lo capacita, lo habilita, le da lo necesario para que él pueda vivir en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la abundancia, no olvidarse de Dios. Porque el hombre tiende a hacer eso. Por eso el proverbista, cuando escribe y habla, le dice a Dios, dame lo necesario. ¿Sí? Le dice, dame lo necesario. No me des pobreza, porque no vaya a ser que no teniendo vaya y hurte. No me des riqueza, porque teniendo abundancia me olvide de ti. Y él concluye diciendo, dame lo necesario. Dame lo necesario. El corazón del hombre tiende a cambiar, pero aquí hay algo importante. Allá estamos hablando de un hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón, en los proverbios. Pero aquí estamos hablando de un hombre que tiene a Jesucristo en su corazón, y como lo dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, en Él. Es decir, yo sin Cristo voy a llorar en la escasez. Y cuando llegue la abundancia, me voy a alejar más, me voy a olvidar de Cristo. Pero en Cristo, hermanos, todo es posible. Y lo que el apóstol nos enseña a través de esta carta es de que nosotros debemos de confiar plenamente en Jesucristo. Y él continúa diciendo, aleluya, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fíjese bien que él está diciendo, no me hacía falta nada. Y probablemente le estaba haciendo falta porque está hablando de una tribulación. Pero él ya explicó, yo aprendí a vivir en la escasez. ¿Y qué es escasez? Es que no hay, se escaseó, se terminó. No hay que comer, no hay que beber. Aleluya. Y probablemente estoy más que seguro, porque él no estaba solo ahí. Alguien, Dios le tocaba el corazón y le daba algo de comer. Porque aunque estaba prisionero en ese pretorio, Pablo, hermanos, él
no dejó de predicar el evangelio. Al final vamos a leer que habla de los santos que estaban en la casa del César. Él le predicó a todos los del pretorio y parece que había una buena cantidad de personas que se habían convertido a Cristo. Y él estaba en la prisión, era por causa del evangelio de Jesucristo. Sin embargo, él no cerró su boca. Y por ahí lo dice que él está prisionero, pero la palabra no. Y eso debemos de aprender nosotros. Gloria al Señor. Muy bien. Sin embargo, bien, versículo 14, hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aleluya. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mire qué iglesia tan hermosa, qué iglesia tan dadivosa. Y él, que es el autor, que es el que puede dar testimonio de todas las iglesias, que lo está diciendo ahí, nadie más, solo ustedes, oh filipenses. Y aun cuando estaba en Tesalónica, gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto del dar, dice la palabra del Señor que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es decir, tiene mejor recompensa dar que recibir. Y aún dice la palabra del Señor, si nosotros diésemos un vaso de agua fría, no quedará sin recompensa. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos la misma iglesia del Señor. Y debemos de aprender a separar siempre una parte conforme. Y el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice, conforme Dios os haya prosperado. Es decir, no va a dar más de lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Entonces, uno aparta y dice que no lo hagamos mensualmente, sino cada primer día de la semana. Parece que en el tiempo de Pablo ya pagaban semanalmente también, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Y vino a encajar bien en nuestro tiempo porque por aquí nos pagan semanalmente. Entonces semanalmente nosotros podemos apartar. Gloria al Señor. Y lo hacemos nosotros por agradecimiento. Por agradecimiento. Gloria al Señor Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 18, en el versículo 17. Una vez, voy a terminar, una vez, una y otra vez para mis necesidades. Eso lo hicieron ellos, lo enviaron. Pero él aclara, porque esto puede traer un conflicto de interés, ¿verdad? El elogio, la alabanza, porque un elogio es una alabanza, darle la alabanza al pueblo de los filipenses y cómo el apóstol Pablo está levantando a los filipenses sobre las otras congregaciones, ¿sí o no? Se están resaltando, ¿verdad? Pero entonces él viene y para que no haya conflictos de intereses, ahora dice en el 17, no es que busque dádivas. Una dádiva son regalos, no es que busque que me estén dando regalos, que me estén mandando ofrendas, que me estén ayudando, sino que busco ¿qué? Fruto. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pablo y aprendamos en esta noche. No vamos a ser mejores porque ofrendamos, porque diezmamos, porque damos más que otros. No vamos a ser mejores, pero ¿qué va a pasar? O más bien dicho, ¿qué está pasando cuando estamos dando? Ahí lo está diciendo.
Dice, abundancia de fruto, ¿en cuenta de quién? ¿Quién es el beneficiado cuando da? Uno mismo. Pero cuando da, de corazón y por agradecimiento a Dios, porque estos hombres se entregaron completamente al ministerio de la predicación del Evangelio. Y esto no lo habló él solamente con los filipenses, sino lo habló con otras iglesias también, en cuanto a los derechos que ellos tenían de la misma manera que nosotros. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 9, gloria al Señor. Y aquí el apóstol, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo salió a las misiones enviado por el Espíritu Santo juntamente con el hermano Bernabé. Si se acuerdan, capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, están en ayuno y oración, y a través de uno de los maestros, de los líderes de la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y en ese momento los apartaron, impusieron sus manos sobre de ellos y los enviaron a la obra misionera. Y de ahí comienza Pablo y Bernabé la obra misionera. Y aquí en los Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, él le habla a la iglesia y le dice, más bien, está cuestionando a la iglesia, y recordemos que la iglesia en Corintios tiene su pastor. Ellos son misioneros, sin embargo, la iglesia siempre los ha sostenido. Gloria a Dios. Y les hace la pregunta y les dice, o solo yo, oiga bien, y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Yo creo que entendemos, hermanos, esa pregunta que les está haciendo. Ellos eran misioneros, predicadores del Evangelio, pero no había quien los sostuviera. Ellos tenían que trabajar para poder sostener su alimento, su ropa, su vivienda. Pero si usted lee el contexto, los demás sí recibían la ayuda de parte de la iglesia. Gloria al Señor. Sigamos leyendo, porque está haciendo preguntas. Leo una vez la pregunta, o solo yo, Pablo está hablando, y Bernabé. Es muy específico que solamente dos personas no tenemos derecho de no trabajar. Se refiere al trabajo secular, porque el trabajo en la iglesia, el trabajo en el Evangelio es un trabajo. Es un trabajo. El pastor, los misioneros, los evangelistas, los que están dedicados a tiempo completo, trabajamos para el Señor. Trabajamos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, si nos tocara tener otro trabajo secular, entonces serían dos trabajos. Y eso es matador, porque tanto el misionero como el pastor siguen siendo seres humanos. Se cansan, se enferman, y necesitamos entonces que si nos dedicamos a la obra del Señor, necesitamos que Dios nos provea a nosotros a través de ¿quién? A través de la iglesia. Porque la iglesia no le da al pastor, la iglesia le trae al Señor conforme el Señor lo prosperó, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo y les dice de esta manera, versículo 7, hace otra pregunta. Gloria al Señor, ¿lo tenemos? Dice el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Una pregunta muy lógica. ¿Usted conoce un soldado
que tenga que costearse el rifle, las botas, el uniforme, el casco, el antibalas, y todavía tenga que llevar su almuerzo preparado? ¿Verdad que no? Todo soldado recibe todo, recibe el 100%, recibe la capacitación, el entrenamiento, física, mentalmente, lo preparan, le dan un uniforme, le dan todo lo necesario para que sea soldado, y sobre de eso le dan un sueldo, le pagan. ¿O usted conoce un soldado que no gane? ¿Por qué le pagan? Porque está haciendo un trabajo. Está haciendo un trabajo. Hace otra pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Usted conoce a alguien que haga eso? Tiene que ser muy tacaño, tiene que ser muy amante al dinero para decir, no, no me lo como porque si esto me vale tanto, mejor lo vendo. Muy amante al dinero. Pero aún si lo vendiera, él usaría ese dinero para comer y estaría participando del fruto de su viña. Gloria al Señor. Hace otra pregunta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Cuántos conocen que tienen un rebaño y no han tomado un vaso de leche de su rebaño? Es lógico que el que es apicultor y tiene ganado o tiene un rebaño se va a beneficiar de su ganado y de lo que tiene. Versículo 8, dice la palabra del Señor. Aleluya. Hay varias preguntas. Digo esto solo como hombre. Él está hablando y dice, digo esto solo como hombre. Vuelve y contesta con otra pregunta. ¿No dice esto también la ley? Versículo 9. Dice la palabra del Señor, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. Y hace otra pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Versículo 10. Aleluya. Continúa la pregunta, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Le está haciendo un cuestionario bien profundo a la iglesia, porque eso está en la ley. No pondrás bozal al buey. Ustedes conocen que es un buey, que era el que araba la tierra, el que cultivaba cuando el sembrado ya estaba, y a él lo usaba porque el buey era el tractor de hoy día. Pero el buey le daba hambre, y entonces ahí estaba y quería comer algo de lo que estaba ahí. Y entonces en la ley dice, no le va a poner bozal. El bozal era lo que le ponen en la trompa para que aunque tuviese ganas, él no podía, aunque quisiera, no iba a morder. Pero ahora Pablo, quien es experto en explicar o en interpretar las cosas del Antiguo Testamento, que él las identifica como sombra de las cosas que habrían de venir. Entonces él dice, ese buey, ¿será que Dios está hablando de ese buey o lo está diciendo por nosotros? Fíjese bien, que él hace todas las preguntas, pero hay algo maravilloso aquí. Hace todas las preguntas y él mismo las va respondiendo. Gloria al Señor. Y dice, aleluya, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría, con esperanza de recibir del fruto. Entonces él está dando la respuesta concreta, que la palabra del Señor no se estaba refiriendo enteramente, que es la palabra que él usa, del animal, sino que se estaba refiriendo a los
predicadores de la palabra de Dios. Versículo 11. Gloria al Señor. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, porque ¿qué es lo que siembra el ministro del Señor? ¿Qué es lo que siembra el siervo de Dios? ¿Qué es lo que siembra el pastor? ¿Qué es lo que siembra el misionero? Lo espiritual. ¿Qué es lo que estamos recibiendo hoy? Lo espiritual. Estamos siendo fortalecidos en nuestra área espiritual. Gloria al Señor. Ahora él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hace una pregunta. ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros qué cosa? Lo material. Lo material. ¿Y qué es lo material? En nuestro tiempo, ¿qué sería lo material? Vamos a irnos a los tiempos de Pablo. Todavía habían granos, había ganado, había leche, ¿verdad? Pero él no tenía dónde poner eso porque él andaba para arriba y para abajo. Entonces, ¿cómo la iglesia le daba lo material a él? Ya lo hemos visto, él habla en el capítulo 9 también de las ofrendas. Él habla del dinero, que es lo material. En nuestro tiempo, especialmente aquí en este país y en muchos países ya la gente no trabaja la tierra. Lo que la tierra produce es lo material, pero nosotros recibimos dinero. Y el dinero es material. El dinero no es nada espiritual, nada, absolutamente nada. Gloria al Señor. Versículo siguiente, casi cerramos ya esta sesión. Dice la palabra, si otros participan de este derecho sobre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ya otros ya estaban recibiendo de ellos. No que la iglesia de Corinto no lo estaba haciendo, porque ya habían otros que estaban siendo beneficiados por las buenas dádivas de los corintios. Pero según parece que el apóstol Pablo y Bernabé los habían hecho a un lado. Por eso él comienza diciendo, solo nosotros no tenemos derecho de no trabajar. Entonces el resto sí, pero nosotros no. Al resto sí ustedes lo sostienen, pero a nosotros no. Ahora él dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, porque hermanos, es un derecho. La Biblia lo enseña así, es un derecho. Gloria al Señor. Ahora hace una pregunta, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo siguiente, gloria al Señor. Sigue diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Para entender esta parte tenemos que irnos al Antiguo Testamento, al sacerdocio, a los levitas. Ellos, los que ministraban en el templo, ellos comían de todo lo sagrado, todo lo separado a Jehová, el ganado, todos los granos se cocinaban ahí y ellos comían, de eso vivían. Eso no lo tocaba nadie. Usted y yo conocemos el Antiguo Testamento, donde Dios les da leyes específicas sobre las ofrendas, sobre las primicias, sobre los diezmos, ¿sí? Y le dice al pueblo que debe de hacerlo, y eso será llevado a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no tenían una tierra que cultivar. Jehová dice, mío es, y lo que es de él le da a sus siervos. Aleluya. Ahora bien, eso es lo que está explicando él en este versículo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Versículo siguiente, dice la palabra del Señor, ahora bien, que esto, hermanos, no es opcional, sino es una orden.
Y espero en el Señor que entendamos esta parte. Y esto lo podemos substanciar cuando el Señor Jesucristo los mandó por primera vez a sus apóstoles a predicar. Ustedes se acuerdan cuando les dijo: no lleven comida, no lleven alforja, no lleven ropa, váyanse así. Y agregó el Señor: porque el obrero es digno de su salario. Los mandó con las manos vacías, sabiendo Jesucristo que Él a través de la gente les iba a proveer a ellos no solamente comida, sino habla de un salario. Gloria a Dios. Ahora bien, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Que vivan del Evangelio. Se está refiriendo a los que están dedicados a esto. Si ustedes un día son llamados a ser dedicados a la predicación del Evangelio, ustedes tendrán este derecho. Un derecho que no les da la iglesia, sino un derecho que les da el dueño de la plata, el dueño del oro, el dueño de todas las cosas. Porque Él es el que está dando esta orden. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Él continúa ahí y Él dice que Él pues no ha abusado de ese derecho. Es un derecho, pero Él no ha abusado de eso. ¿Por qué? Porque Él piensa de que puede ser un tropiezo para los hermanos de Corinto. Y Él no quiere que el Evangelio que Él está predicando parezca que está siendo predicado a cambio de una recompensa monetaria o material. Y dice Él: yo no quiero que esto vaya a ser un tropiezo, prefiero presentar gratuitamente el Evangelio de Jesucristo. Pero ya antes de que Él dijese eso, ustedes lo van a leer después, Él ya habló lo anterior, a modo de formar una concientización de las necesidades que tienen los ministros del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, entonces vamos a terminar con esta carta. Ya lo último son salutaciones y todo eso que el apóstol Pablo le está dando sus agradecimientos a la iglesia de Filipos. Gloria al Señor. Le recomiendo que continúe leyendo esto, pero antes yo quiero leerle un versículo que es muy popular y muy conocido en la iglesia. Se lee mucho ese versículo y la mayoría lo lee fuera del contexto. Y es el versículo 19. Y con esto vamos a terminar. Normalmente, en toda necesidad, siempre citamos este versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese que esta es una promesa a los que ya dieron. Usted ve que le está hablando a los filipenses que ellos dieron y fueron muy generosos. Ahora, este texto es una promesa para los que dan. Por eso dije, lo hemos aplicado en muchas otras ocasiones, en otras crisis. Si alguien está pasando por alguna crisis, dice: no se preocupe, que mire, aquí está la promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una promesa que en su contexto viene aplicable a los que han dado. ¿Sí? El que da nunca le va a hacer falta. Nunca le va a hacer falta. Pero el que se queda con lo que Dios le ha pedido que aparte para él, va a acarrear pobreza. No le va a aplicar esa promesa. Gloria al Señor. Usted lo va a leer después y usted va a pensar: bueno, el pastor sí tiene razón. Usted puede decir: pastor, no creo que usted tenga razón. Gloria al Señor. Me llama
y volvemos a escudriñar. Pero él está concluyendo diciéndole estas palabras a la iglesia de Filipos por sus buenas dádivas, por lo que ellos han sido. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con algunas salutaciones ahí. Tremenda carta nos dejó el Señor a través del apóstol Pablo. Yo espero, hermanos, de que haya sido de gran bendición para todos los que asistieron a esta clase. Y una vez estoy disponible, abierto a cualquier pregunta, hermanos, que ustedes tengan. Lean la carta, llámenme, reunámonos, como sea. Gloria al Señor, para que podamos escudriñarla si le quedó alguna duda. Amén. Y de esa manera vamos a crecer en el conocimiento. Esa es la forma en que Dios fortalece nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Pónganse en pie en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por el tiempo que nos permitió estar escudriñando esta hermosa carta a los filipenses. Gloria al Señor. Y espero, hermanos, de que imitemos a los filipenses, seamos un pueblo dadivoso, seamos un pueblo unido, seamos un pueblo, aleluya, gozoso y celoso de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche por tu palabra, Señor, y por la oportunidad que nos has dado de poder escudriñar, Señor, durante estas semanas. Oh Señor, prepáranos para el próximo miércoles, Señor, comenzar un nuevo estudio de tu palabra, para que podamos ser formados, Señor, con